No quería al osteópata, pero caí en sus coqueteos. Cuando empecé a ir al osteópata, no pensaba que algo fuera a cambiar en mi vida. Había estado lidiando con dolores crónicos en la espalda durante años, algo que me venía molestando desde que tuve un accidente de coche hace un par de años. La fisioterapia no había logrado nada, así que finalmente mi médico me recomendó que probara con un osteópata. No era algo que me entusiasmara particularmente, pero acepté la sugerencia porque necesitaba encontrar alivio. Son todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Mi primera cita fue en una pequeña clínica en el centro de la ciudad. No era el lugar más grande ni el más lujoso, pero tenía una energía tranquila que me hizo sentir un poco más relajado. El ambiente era cálido, con muebles de madera oscura y paredes llenas de cuadros que representaban paisajes suaves. La música ambiental suave acompañaba el murmullo lejano de las otras consultas. Cuando me llamaron, me levanté de la silla, intentando no pensar demasiado en lo que iba a suceder. Me recibieron en la sala y me pidió que me tumbara en la camilla. Lo que me sorprendió no fue tanto el tratamiento en sí, sino la forma en que el osteópata, cuyo nombre era Darío, me hablaba. Había algo en su tono que no podía identificar, un interés sincero en cómo me sentía, pero a la vez una calma en su presencia que me desconcertaba. De todos los tratamientos de fisioterapia que había probado antes, nunca me habían dado esa sensación. Sus manos eran firmes y suaves al mismo tiempo, como si realmente entendiera la mecánica de mi cuerpo. En cada ajuste que hacía, sentía que se estaba tomando su tiempo, como si quisiera conocerme más allá del dolor físico. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que todo era parte de su trabajo, que estaba simplemente haciendo su tarea como cualquier otro profesional de la salud. A pesar de la conexión que sentí en ese primer encuentro, no pensé en nada más allá de mi dolor y la necesidad de aliviarlo. Durante las siguientes sesiones, Darío seguía siendo tan amable como la primera vez, pero también muy discreto. Había una distancia que mantenía, como si quisiera asegurarse de no cruzar ningún límite profesional. Al principio eso me relajaba. Pensaba que solo estaba allí para ayudarme con mis problemas de espalda y que no había nada personal detrás. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Noté que nuestras conversaciones eran un poco más largas. A veces, cuando terminaba el tratamiento, nos quedábamos charlando sobre temas cotidianos, como el clima o los libros que ambos habíamos leído. El trato se sentía más cercano, aunque siempre respetuoso. Cada vez que me recostaba sobre la camilla, sentía un pequeño cosquilleo de anticipación, algo que no podía identificar del todo. Fue solo después de unas semanas que me di cuenta de que me estaba mirando de una manera diferente. No era un simple interés profesional, era algo más. A veces lo veía sonreír de una forma especial cuando me hablaba, una sonrisa suave pero cargada de algo que no alcanzaba a comprender. Una tarde, después de una de las sesiones, Darío me pidió que me quedara un momento más. Estaba recogiendo sus cosas, y cuando se acercó a mí, lo hizo con una mirada más intensa que las anteriores. Por un momento me sentí incómodo. No sabía si era por el calor de la sala o si realmente estaba sucediendo algo entre nosotros. ¿Cómo te sientes hoy?, me preguntó, inclinándose un poco hacia adelante mientras esperaba que respondiera. La cercanía de su rostro, el aroma a aceites esenciales y su presencia tan calmada me hicieron dudar. Mucho mejor. Gracias, respondí, intentando no dejar que mi voz temblara, porque en ese momento mi corazón latía más rápido de lo normal. Me alegra escuchar eso, dijo, y luego, en un gesto que no esperaba, pasó una mano por mi espalda, tocando suavemente la zona que más me dolía. Algo tan simple, pero cargado de una energía que no supe cómo manejar. Sus dedos eran firmes, pero también cautelosos. En ese momento, su toque me pareció extraño, tan cercano como si hubiera algo más detrás de su actitud profesional. Miró directamente a mis ojos,
y pude ver la suavidad en su mirada, una dulzura inesperada. Estuve a punto de decir algo, pero él habló antes. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. Tienes una energía especial, ¿sabías?, dijo. Sus palabras eran casi un susurro, como si no quisiera romper la atmósfera tranquila de la consulta. No sabía qué responder. Solo me quedé allí, observándolo, esperando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era algo que decía a todos sus pacientes o había algo más en sus palabras? El aire se volvió pesado, y un silencio incómodo se instaló entre los dos. Lo siento, no quería hacerte sentir incómodo, dijo rápidamente, apartando la mano de mi espalda y enderezándose. Su rostro mostró una ligera preocupación, pero había algo más, una emoción que no alcanzaba a identificar. Me ofreció una sonrisa nerviosa. No, no es eso, respondí, casi en un susurro. Me tomó por sorpresa, y en ese momento sentí que algo había cambiado. A pesar de mi confusión, mi cuerpo no reaccionaba como pensaba que lo haría. En lugar de sentirme incómodo, sentí una especie de atracción que no había anticipado. Algo en él, en su manera de ser, me había tocado de una forma que no esperaba. Y aunque intenté mantener una distancia emocional, sabía que en el fondo había algo que me hacía querer estar cerca de él, tal vez mucho más de lo que había imaginado. A partir de ese momento, nuestras sesiones continuaron, pero las conversaciones eran diferentes. Ahora había una tensión en el aire, una carga de complicidad no verbal que lo hacía todo más difícil de manejar. Las manos de Darío parecían más cautelosas cuando tocaban mi cuerpo, pero yo me sentía más consciente de cada movimiento, de cada mirada. Ya no era solo un osteópata profesional para mí, él era alguien que me intrigaba profundamente, alguien que me hacía sentir algo que no podía identificar. Pasaron varias semanas antes de que lo aceptara por completo. No era solo una atracción física, sino que había algo en su ser que me llamaba, algo en su forma de ser que parecía comprender una parte de mí que otros no podían. La forma en que me tocaba, cómo me preguntaba sobre mi vida, cómo me hacía sentir en cada momento, comenzó a tener un peso emocional que no había planeado. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Darío me invitó a tomar algo, algo que me sorprendió porque no había sido algo que se hubiera sugerido antes. Mi instinto me decía que debía rechazarlo, que era inapropiado, pero por alguna razón me encontré aceptando la invitación. Nos sentamos en un bar tranquilo, con luz tenue, donde la conversación fluyó con facilidad. Al principio hablamos de cosas superficiales, pero gradualmente las palabras se hicieron más personales. Me contó que había pasado por momentos difíciles en su vida, que ser osteópata había sido una manera de encontrar su propósito. Algo en su sinceridad me hizo bajar las defensas. A medida que él hablaba, sentí que me estaba mostrando una parte de su alma. Por primera vez lo vi como una persona real, no solo como un profesional. Y fue entonces cuando, por fin, comprendí lo que había estado sucediendo entre nosotros. No era solo un enamoramiento superficial, había una conexión más profunda, algo que nos unía más allá de las circunstancias, algo que ni siquiera yo entendía completamente. Después de aquella noche en el bar, me di cuenta de que las cosas entre Darío y yo habían cambiado de manera irreversible. A pesar de que al principio me había resistido a la idea de involucrarme emocionalmente con él, algo dentro de mí había cedido. La conexión que compartíamos no era solo física, era algo más profundo, algo que se había desarrollado poco a poco, sin que ninguno de los dos lo notara al principio. Durante las siguientes semanas, nuestras sesiones continuaron con la misma profesionalidad que siempre había mostrado Darío, pero con una cercanía más palpable. Ya no era solo un osteópata que trataba mi espalda, era alguien con quien me sentía cómodo, alguien que compartía su tiempo conmigo fuera del contexto de la consulta. Pasábamos las tardes en cafés tranquilos, a veces en parques,
pero también en lugares más tranquilos, como pequeñas librerías o en el banco de un museo, compartiendo risas, historias y más de nuestras vidas. En cada encuentro sentía que nuestra relación se volvía más significativa, más rica en detalles. Había algo en su forma de mirarme que me decía que ya no solo me veía como un paciente. Y cuando nuestros dedos se tocaban accidentalmente mientras caminábamos, un escalofrío recorría mi cuerpo, como si mi corazón ya no pudiera ignorar lo evidente. Estaba enamorándome de Darío. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil para mí, me senté en el sofá de su clínica, agotado. Había pasado por una semana difícil en el trabajo, y mis tensiones se habían acumulado, lo que había empeorado mi dolor de espalda. Sin embargo, en ese momento, todo parecía más liviano gracias a su presencia. Darío notó mi cansancio y, como siempre, se acercó con esa mezcla de profesionalismo y ternura que tanto me atraía. «Te noto tenso», dijo, mientras me tocaba suavemente el hombro. «¿Todo bien?». Miré a sus ojos, y en ese instante no pude evitar sonreír. Su preocupación era genuina, y por alguna razón, me hizo sentir más a gusto de lo que había estado en mucho tiempo. No respondí de inmediato, porque sentí que había llegado el momento de hablar sobre lo que realmente estaba pasando entre nosotros, de decir lo que ya no podía ocultar. «No, no todo está bien», dije en voz baja. «Es solo que siento que algo ha cambiado entre nosotros, y no sé si tú lo sientes también». Darío me miró con esos ojos profundos que siempre me parecieron tan intensos, y pude ver que también había una mezcla de nerviosismo y vulnerabilidad en su expresión. Se sentó junto a mí en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa al principio, pero no era una distancia incómoda. Era como si ambos estuviéramos esperando a ver qué sucedía. «¿Qué sientes?», me preguntó suavemente, su voz cargada de emoción contenida. En ese momento, todo lo que había estado guardando dentro de mí salió a la superficie. Ya no podía seguir negándolo, no podía seguir ignorando lo que sentía por él. «Siento que me estoy enamorando de ti», dije, y las palabras salieron de mis labios de forma casi automática. No pude detenerlas. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo estaba finalmente fuera, y aunque mi corazón latía con fuerza, me sentí aliviado. Hubo un breve silencio, pero no fue incómodo. Darío me miró y luego sonrió. Esa sonrisa que me había derretido desde el primer momento se hizo más brillante, más cálida. «Yo también me estoy enamorando de ti», admitió, y sus palabras me sorprendieron, aunque no tanto como hubiera esperado. Había algo en su tono, una sinceridad, que lo hizo todo más real, más tangible. Nos quedamos allí, mirando el uno al otro, sin decir nada durante unos segundos. No hacía falta. Las palabras ya habían sido dichas. El aire que compartíamos se llenó de algo nuevo. Algo que no tenía que ver con la consulta médica ni con los problemas de espalda. Era una sensación más profunda, más duradera. Estábamos conectados, de una manera que era difícil de describir, pero que se sentía completamente natural. Ahí fue cuando, sin más, tumbé todas mis limitaciones y me dejé llevar. Terminé en su cama lleno de su semilla luego de que me hubiese dado la noche de mi vida. La noche pasó rápidamente mientras charlábamos de todo y de nada, como si el resto del mundo no existiera. A medida que la mañana caía, Darío me invitó a quedarme un poco más, y acepté sin pensarlo dos veces. Después de todo, ¿qué sentido tenía irme cuando, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida tomaba un rumbo más claro? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada vez que nos veíamos, sentía que nuestra relación se volvía más fuerte. Nos abrazábamos, nuestras manos se buscaban inconscientemente, y cada pequeño gesto se sentía como una promesa. Compartíamos momentos tan simples, pero tan significativos, que no necesitábamos más para ser felices. Era como si, por fin, ambos hubiéramos encontrado ese lugar seguro donde podíamos ser vulnerables, sin miedo a ser juzgados. A pesar de lo feliz que estaba,
Aún había una pequeña parte de mí que dudaba. Me preguntaba si todo esto era real, si realmente podría funcionar. Había tantas cosas que podían ir mal, tantas razones por las que no debía dejarme llevar completamente por lo que estaba sintiendo. Pero cada vez que me miraba en sus ojos, encontraba respuestas. No había nada que temer, porque él estaba allí, y yo también lo estaba. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cercano a su clínica, Darío me tomó de la mano como si fuera lo más natural del mundo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y en ese momento todo parecía perfecto. «Te amo», dijo, casi en un susurro. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un segundo sentí que el mundo se detenía. Esa era la primera vez que escuchaba esas palabras de su boca, y el hecho de que las dijera con tanta sinceridad hizo que mi corazón se acelerara. No podía creer que había llegado hasta aquí, que estábamos construyendo algo tan hermoso, algo que nunca habría imaginado. «Yo también te amo», respondí, y mi voz tembló ligeramente. Pero no era por miedo, era porque, al fin, sentía que todo tenía sentido. Y en ese momento, mientras nos abrazábamos, con el sol poniéndose detrás de nosotros, supe que todo había valido la pena. Mi vida había cambiado, pero de una manera que nunca había imaginado. Había encontrado a alguien que no solo me había sanado físicamente, sino que también me había mostrado lo que significaba ser amado de verdad. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Juntos, de la mano, caminamos hacia el futuro, sin miedo, sin reservas. Lo que comenzó como un simple tratamiento para mi dolor de espalda, se convirtió en algo mucho más grande. Era una historia de amor que estaba destinada a ser, algo que ambos habíamos buscado sin saberlo. Y ahora que finalmente nos habíamos encontrado, no había nada que pudiera separarnos. El tiempo siguió su curso, y lo que comenzó como una relación improbable se transformó en una historia de amor profunda y sólida. Aunque al principio había dudas y miedos, lo que había entre Darío y yo superó cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Cada día que pasaba sentía que nuestra conexión se hacía más fuerte, más real. Las sesiones de osteopatía se convirtieron en momentos especiales, en los que no solo buscábamos aliviar tensiones físicas, sino también fortalecer lo que habíamos construido emocionalmente. Ya no era solo el profesional y su paciente, ahora éramos dos personas que compartían una vida, una historia llena de detalles, de momentos cotidianos y extraordinarios. Había algo especial en la forma en que Darío me miraba, como si viera más allá de lo superficial, como si me entendiera de una manera que nadie más lo hacía, y yo lo miraba a él de la misma forma, admirando su paciencia, su ternura, y la manera en que había aprendido a amar sin reservas. No necesitábamos palabras para saber lo que sentíamos el uno por el otro. Todo estaba en nuestras miradas, en los gestos pequeños y en el confort que nos proporcionábamos mutuamente. Un sábado por la tarde, decidimos hacer algo diferente. Darío había sugerido que tomáramos un pequeño viaje a la playa, un lugar tranquilo donde pudiéramos escapar de la rutina diaria. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, y caminábamos por la orilla del mar, con los dedos entrelazados. Sentí la brisa del océano acariciar mi rostro, y por un momento todo parecía perfecto. «Nunca imaginé que encontraría el amor de esta manera», dijo Darío, su voz suave pero llena de emoción. Yo tampoco respondí, mirando al horizonte. Pero ahora que estaba aquí, a su lado, sentía que todo tenía sentido. Lo que habíamos vivido juntos, todas las dificultades y los miedos, nos habían llevado a este momento. No había nada más importante que estar aquí, en este instante, juntos. Nos detuvimos a un lado y sin decir una palabra más, nos abrazamos. Sentí su cuerpo contra el mío, su calor envolviéndome, y una oleada de paz me recorrió. Era un abrazo que decía todo lo que no podíamos poner en palabras.
Amor, confianza, seguridad. Darío se apartó un poco para mirarme a los ojos, y en ese instante supe lo que quería hacer. Sin pensarlo, me arrodillé frente a él, sacando una pequeña caja de mi bolsillo. Cuando la abrí, vi su rostro iluminarse con sorpresa y emoción. Era un anillo sencillo, pero lleno de significado, que representaba lo que habíamos construido juntos y lo que esperábamos construir en el futuro. ¿Quieres casarte conmigo?, le pregunté, con la voz entrecortada por la emoción. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de anticipación. Darío me miró fijamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, respondió, su voz temblando. Claro que sí. En ese momento, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Solo existíamos nosotros, abrazados, con el sol poniéndose en el horizonte y un futuro lleno de promesas ante nosotros. No necesitábamos más para ser felices. Lo teníamos todo: el amor, la confianza y la certeza de que habíamos encontrado en el otro todo lo que necesitábamos. Y así, con el sonido de las olas y el brillo del sol en nuestras caras, comenzamos una nueva etapa en nuestra vida juntos, sabiendo que, pase lo que pase, nuestro amor sería la fuerza que nos llevaría siempre adelante. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.